tal? Buenas tardes. Bueno, yo os voy a hablar de vacunas y quizás las vacunas diréis, bueno, pero si ya sabemos casi todo de las vacunas, ¿no? Bueno, sabemos que las vacunas nos protegen de las infecciones, sabemos que hay infecciones, por ejemplo, que causan unos virus, que son, la verdad, unas máquinas biológicas fascinantes, pero que causan enfermedades y que causan muertes. Pero bueno, yo ya me vacuné de pequeño, por lo tanto yo ya estoy protegido, ya no necesito más. Bueno, pues os quería transmitir la idea de que las vacunas no solo nos protegen a cada uno de nosotros, sino que también tienen una vertiente de solidaridad, de proteger al resto de la gente. Las vacunas son medicamentos, por lo tanto son productos que están controlados, que han pasado todos los test de eficacia, de seguridad sobre todo, y que como tienen partes de estos microbios que causan las infecciones, pues son capaces de estimular a nuestro sistema inmunitario, de enseñarle a defendernos de las infecciones y por lo tanto nos protegen a nosotros mismos de que pasemos estas enfermedades. Las mejores vacunas, sin embargo, son aquellas que no solo nos protegen a nosotros mismos, sino que evitan que estos agentes infecciosos se transmitan a otras personas, que circule en la población el agente infeccioso. De manera que este tipo de vacunas son las que pueden erradicar enfermedades del mundo. ¿Por qué necesitamos vacunas? La percepción es que vivimos en un sistema muy sano, que raramente enfermamos, algún catarro, pero que no nos pasan muchas cosas. Bueno, en realidad, aunque no somos conscientes, estamos rodeados de agentes dañinos, un montón de microorganismos que nos pueden causar muchas enfermedades. Lo que pasa es que nuestro sistema inmunitario está continuamente trabajando. Está trabajando cuando vamos a una reunión de trabajo, está trabajando cuando dormimos, está trabajando sobre todo cuando nos montamos en el metro o en el autobús, ¿vale? Está trabajando continuamente, nunca se puede dejar de trabajar, igual que nuestro cerebro no desconecta tampoco. Y lo que está haciendo es continuamente en las barreras de nuestro organismo, que son la piel y las mucosas, hasta que se rompen o se dañan por una infección, está evitando que estos agentes dañinos entren. Eso es cómo nos protegen a nosotros, pero cómo protegen también a la población. Es decir, las vacunas no solo nos confieren una inmunidad a nosotros mismos, sino que también hay una inmunidad colectiva. ¿Cómo funciona eso? Pues funciona de manera que si en una población hay un alto porcentaje de personas vacunadas con, por ejemplo, la vacuna del sarampión, los que están en amarillo en esta gráfica, aunque hay algunos que no se hayan podido vacunar, en azul, si llega gente que se infecta con este organismo, con este microorganismo, con el sarampión, los que están en rojo, si la mayoría están vacunados, es muy improbable que el virus se pueda transmitir. Por lo tanto, se estarán salvando estas personas que no están vacunadas, que están en azul. Esto es la inmunidad colectiva, que separe la transmisión del agente infeccioso. ¿Y quiénes son estas personas que no están vacunadas? Pues son las personas más vulnerables de la sociedad. Son los niños que son muy pequeños y todavía no se han podido vacunar, son los niños menores de 5 años, son niños y adultos que tienen enfermedades graves, que tienen un sistema inmunitario con defectos, que tienen otras enfermedades, que tienen cáncer, que han recibido un trasplante. De esta manera, con la inmunidad colectiva, estamos protegiendo a los más vulnerables que no se han podido vacunar. ¿Cómo funciona nuestro sistema inmunitario que os he dicho que está funcionando continuamente? Pues porque tiene memoria. Igual que recordamos los acontecimientos que han pasado antes, nuestro sistema inmunitario tiene memoria. Y eso lo sabemos ahora con mecanismos, moléculas, células, pero esto ya se sabía desde hace mucho y seguro que lo sabéis vosotros. Hay muchísimas enfermedades infecciosas que solo las pasamos una vez. Yo ya pasé la varicela, no vuelvo a coger la varicela. Bueno, pues gracias a que esto funciona así, podemos enseñar a nuestro sistema inmunitario con una vacuna, que es algo inocuo, seguro, eficaz, de manera que cuando venga la infección de verdad, la segunda vez que nuestro sistema inmunitario se encuentre con el microbio de verdad y no con una parte del microbio, reaccionará mucho más fuerte y mucho más rápido. Y la segunda característica que es muy importante de nuestro sistema inmunitario y que explotamos con las vacunas es que es capaz de reconocer a todo lo que encuentra extraño. Mientras que todas las células de nuestro corazón son muy parecidas, laten, cada célula de nuestro sistema inmunitario, cada linfocito es distinto a todos los demás. Es distinto genéticamente. Cada linfocito de nuestro organismo reconoce algo distinto.
Por lo tanto, podemos enseñar a una tanda de linfocitos que reconozca el virus del sarampión, a otra tanda que reconozca el virus de la gripe, y de esta manera aprenderán a tener una memoria inmunológica frente a estas infecciones. Las vacunas son uno de los mayores logros en salud pública de la humanidad. Conoceréis seguro la historia de la viruela. La viruela fue la primera vacuna, fue la primera enfermedad frente a la que se desarrolló una vacuna. Se desarrolló usando el virus de las vacas, de ahí viene la palabra vacuna. Hace 200 años se descubrió la vacuna. Muy poquitos años después, el Imperio Español aprovechó estos conocimientos inmediatamente y distribuyó la vacuna por todo el Imperio Español, por todo Sudamérica, Norteamérica, Centroamérica, incluso hasta Filipinas, y más importante todavía, dejó el conocimiento de cómo vacunar y dejó allí la vacuna de manera que se logró vacunar a una parte importante de la población, atenuando muchísimo la incidencia de la viruela, que habíamos llevado accidentalmente previamente durante la expansión española por América. Y en 1979, después de una campaña importante de vacunación en todo el mundo, coordinada por la Organización Mundial de la Salud, se erradicó la viruela de la faz de la Tierra. Ya no hay casos de viruela en el mundo, desaparecieron continuamente. Sin embargo, hace 50 años, poco antes de la erradicación, todavía mataba 2 millones de personas en un año. 2 millones de personas, que es como si en un año se murieran toda la población de Valencia, Sevilla y Bilbao juntos. Es muchísimo, 2 millones en un año. No ocurría en España, porque en España para entonces ya estaba erradicada. En el siglo XX, cuando estuvieron toda esta campaña de vacunación y se logró erradicar, se estima que entre 300 y 500 millones de personas, que eso es la población de la Unión Europea. Una burrada. Y dejó ciegos a muchísimas personas, ¿vale? Por suerte, esto ya es el pasado, ya no existe viruela en el mundo, está erradicada. Los mayores estamos vacunados, los pequeños no necesitáis. No habéis necesitado la vacuna porque no existe la enfermedad. ¿Cuál es el futuro cercano? El futuro cercano es la vacunación de la polio. La polio es una enfermedad que causa una parálisis muscular. Y en el caso de este niño que figura aquí es de los miembros inferiores, de las piernas, y le dificulta muchísimo andar. Pero hay veces que causa parálisis de los músculos de la respiración y, por supuesto, las consecuencias son fatales. La polio, se descubrió la vacuna en los años 50, está causada por 3 virus. Uno ya lo hemos logrado erradicar de la faz de la Tierra hace 2 años y está a punto de erradicarse. Si os fijáis en los números, en el año en curso, en 2017, solo se han detectado 11 casos de polio en todo el mundo. Comparado con el año pasado, esperamos que sea como la tercera parte que el año pasado. Estamos a punto de ver este futuro de que se erradique la segunda enfermedad de la faz de la Tierra, ambas con una vacuna. Está localizado en una zona muy concreta en la frontera entre Pakistán y Afganistán. ¿Cuál sería el tercer objetivo? ¿Cuál es el futuro deseable? Que sigamos erradicando infecciones. ¿Cuál es la siguiente probable? El sarampión. El sarampión se tiene una vacuna atenuada desde los años 60. El sarampión parece que es una enfermedad razonablemente benigna, pero no es así. Con esta vacuna se han logrado erradicar ya de las Américas el sarampión, pero sin embargo esta enfermedad aparentemente benigna causa 135.000 muertos al año en el año 2015. 135.000 niños que mueren de sarampión. Y para que os hagáis una idea de este número, imaginaros que tenéis un avión de los grandes lleno de niños, se estrella, se matan todos los niños. Bueno, pues esto cada día del año, todos los días del año. Si esto estuviese pasando, estaríamos espantados, diríamos, hay que tomar medidas, hay que hacer algo. Bueno, pues esto está pasando ahora, cada día, con el sarampión, con una vacuna que tenemos y que solo cuesta unos céntimos vacunar. ¿Dónde están la mayoría de los muertos? Como decían en el vídeo de antes, están en las zonas menos desarrolladas del mundo. Por suerte esta vacuna funciona y se calcula que en los últimos 15-20 años ha salvado del orden de 20 millones de vidas, que se dice pronto. 20 millones de niños no han muerto del sarampión gracias a que cada vez se va extendiendo más la vacunación. Y el objetivo es, en el año 2020, el objetivo de la Organización Mundial de la Salud es tenerla muy arrinconada, esta enfermedad, el sarampión.
Pero todavía 1/5 de los niños del mundo no tiene acceso a las vacunas más básicas, que todas juntas cuestan menos de €1. Hay que llevar la vacunación a estos sitios. ¿Cuál es uno de los problemas de que no llegue la vacunación? Pues lo que estamos haciendo en Europa. ¿Qué ocurre en Europa? ¿Por qué en Europa no está erradicado como en las Américas? Pues en Europa no está erradicado porque nos está faltando la inmunidad colectiva. Os he dicho antes que la inmunidad colectiva es que si estamos suficiente número de personas vacunados, no pasa a aquellos pocos vulnerables a los que no se han podido vacunar. Bueno, en España estamos muy cerca del nivel necesario de vacunación para llegar a la inmunidad colectiva, que es el 95%. Estamos acercándonos, algunos años llegamos, otros no. En países de nuestro entorno están peor. Dinamarca, Francia vacuna muy poco. Sin embargo, en países de nuestro entorno más sensibles a las enfermedades son muy responsables, como Argelia, y vacunan con una eficacia, con una cobertura muy alta a las personas. ¿Qué consecuencias tiene esto en Francia o en Rumanía, en países en los cuales aparentemente son tan sanos, tan higiénicos como nosotros? Bueno, pues en Francia, por ejemplo, pasaron de tener muy pocos casos a tener muchos casos. ¿Qué ha pasado en Rumanía ahora? ¿Qué está pasando ahora? Pues que han tenido 7.500 casos en el último año y ha habido 31 muertos. 31 muertos por sarampión. En Europa es una cosa que no nos podemos permitir porque hay vacunas. ¿Quiénes son estos 31 muertos? Pues son sobre todo gente que no está vacunada. El 96% de ellos no estaban vacunados. ¿Y quiénes son? Pues son precisamente los más vulnerables, los que más necesitan la inmunidad colectiva para estar protegidos. ¿Por qué está ocurriendo esto en Francia? ¿Por qué está ocurriendo esto en Rumanía y en otros países? ¿Y por qué tenemos que evitar que ocurra en España? Porque hay gente que se opone a la vacunación, como ha dicho antes Esther. Hay gente que piensa que tiene mucho riesgo la vacunación, que es mejor pasar el sarampión natural, pero hay que ser conscientes de que el sarampión natural es 1000 veces más, causa 1000 veces más complicaciones, tiene 1000 veces más riesgo de contraer la enfermedad que si uno se vacuna. Por lo tanto, merece la pena 1000 veces vacunar. Con el virus de la polio este número es 20.000. Merece la pena 20.000 veces más vacunarse y salvar vidas que por un caso de posibles complicaciones. Hay padres, sin embargo, que deciden no vacunar a los niños. ¿Por qué? Los padres, todos queremos lo mejor para nuestros hijos. Yo, de hecho, cuando me he empezado a interesar más por las vacunas y he salido de mi nicho de investigación del laboratorio, fue cuando nacieron mis hijos. ¿Por qué hay padres que no vacunan? Pues hay padres que no vacunan porque hay desalmados que les convencen con argumentos muy complicados de que las vacunas son malas. Hay algunos padres que llegan a estar convencidos de que saben que las vacunas no funcionan. Hay padres que son inseguros, que buscan toda la posible información en Internet, y esto es una cosa que jamás acabará, y por lo tanto con esta inseguridad acaban no vacunando, y estos padres tienen que ser informados de que las vacunas son seguras, de que las vacunas son eficaces y que si no se retiran del mercado, que para eso están las autoridades sanitarias. Hay padres que son despistados, que no se dan cuenta de que hay que vacunar, se les olvidan las vacunas, y a estos padres hay que informarles de que, de verdad, que hay agentes infecciosos. En Rumanía ha habido 31 muertos, ¿vale? Y lo peor, lo que ocurre en España, la peor situación, la mayor parte de los casos de gente que no está vacunada son gente que están en aislamiento sanitario, es decir, gente que viene sin papeles, gente que no se atreve a llegar al sistema sanitario, gente que está en bolsas de pobreza. A ellos les tenemos que hacer llegar el acceso a la sanidad. ¿Cuál es el futuro de las vacunas? El futuro de las vacunas es, desde luego, la investigación. Tenemos que investigar no solo para más vacunas para los niños, sino también para vacunas para la población actual, que es una población mucho más envejecida, vacunas para las embarazadas para que transmitan con la lactancia materna su inmunidad a sus bebés de la mejor manera para protegerlos cuando son más vulnerables, vacunas para enfermos, vacunas para gente con el sistema inmunitario deprimido, para gente que está en quimioterapia por cáncer, etcétera. Por lo tanto, espero haberos transmitido la idea que las vacunas son algo muy importante, que no solo nos benefician a cada uno de nosotros, sino que también tienen un punto muy solidario, porque si nos permiten ir erradicando las vacunas de nuestros países, podremos arrinconarlas en el tercer mundo. Hay algo que me da más miedo que las vacunas, que es lo que dice Médicos Sin Fronteras, que es no tenerlas, eso sí que da miedo de verdad.
Las vacunas son muy potentes, han sido capaces de salvar 3 millones de vidas al año actualmente, pero todavía hay 3 millones de niños que siguen muriendo por falta de acceso a las vacunas. Está en nuestras manos, vacunémonos, vacunemos a nuestros hijos. Si tenemos duda, acudamos a los especialistas, podéis consultarnos a nosotros sin ningún problema. Está en nuestras manos ir erradicando las enfermedades infecciosas con las vacunas que tenemos. Está en nuestras manos ir limitando la mortalidad infantil. Está en nuestras manos, lo que hemos oído antes, hacer un mundo mucho más sostenible con una población que pueda tener un número de hijos que no mueran en la infancia. Muchas gracias.